Me llamo Arnaldo, tengo 62 años y durante 7 años trabajé como sepulturero en un cementerio pequeño, allá en el interior de mi ciudad. Nunca fui de asustarme fácilmente. Ya enterré todo tipo de gente, ya había familiares desmayarse en Easy entonces, pleno velorio. Ya hice turnos de madrugada con nada más que una vela y una pala en la mano. Pero lo que me pasó una mañana de abril de 2016, mire, fue suficiente para dejar todo y no volver a pisar nunca más un cementerio. Era un lunes. El cielo estaba gris, pesado, de esos que parecen que van a desatar una tormenta en cualquier momento. Entré al cementerio temprano, como siempre, antes de las 7. Quería dar una revisada general para ver si había algún trabajo urgente. El encargado me había dicho el domingo que todo estaba en orden y yo confío en él. Hombre antiguo, serio, hace su trabajo bien. Pero entonces, cuando pasé por el sector antiguo, ese donde las tumbas tienen más de 100 años, vi algo que me hizo detenerme de inmediato. Una de las tumbas estaba removida. La tierra alrededor estaba revuelta, la lápida torcida como si alguien hubiera cavado allí recientemente. Y lo más extraño, la tierra estaba suelta, igualito que queda después de un entierro. Miré alrededor buscando alguna pista. Ni una sola huella, ningún rastro de pala, nada. Aquello no tenía el menor sentido. Pensé en vandalismo, pero los portones estaban todos cerrados con llave. No había forma de que alguien hubiera entrado. Fui hasta la tumba. Era de un hombre llamado Ambrosio Ferreira, fallecido en 1938. Me acuerdo bien porque hace años una señora muy anciana vino a visitarla y dijo que él había sido malo en vida, pero que murió rezando. La tumba era antigua, con una cruz de hierro y una foto vieja pegada en la piedra. La imagen estaba desgastada por el tiempo. Apenas se podía ver el rostro. Pero ese día estaba diferente. No sé cómo explicar. Ese rostro borroso parecía mirarme. Sentí un escalofrío subirme por el brazo izquierdo. Me alejé de inmediato. Pensé que lo mejor sería llamar al señor Juan, el encargado, para revisar conmigo. Pero antes de salir miré de nuevo. Y fue entonces cuando noté algo que me dejó helado. El nombre Ambrosio en la placa estaba rayado, como si alguien hubiera pasado algo puntiagudo por encima de las letras. Eso no era normal. Nunca había visto algo así suceder por sí solo. Caminé rápido de regreso a la portería. Cuando el señor Juan vio mi cara, enseguida preguntó qué había pasado. Le conté por encima. Se puso serio y respondió: yo ni subí allá hoy. Tengo dolor en las piernas desde ayer. Pero esa tumba, nadie la toca desde hace décadas. Decidimos volver juntos. Cuando llegamos todo estaba igual. Pero el señor Juan notó algo que yo no había visto antes. Una botella de vidrio medio enterrada en la tierra y dentro de ella una flor seca. Parecía que alguien había puesto eso allí. Hacía poco. Me miró y dijo en tono bajo, casi en un susurro: esto aquí no es cosa de gente. Nos quedamos quietos, en silencio. Fue entonces cuando lo oímos. Un ruido seco que venía justo al lado de la tumba, como si una piedra se hubiera soltado. Pero miramos alrededor y nada se movía. Nada. Esa noche tuve un sueño extraño. En el sueño había una figura parada al lado de la tumba. No tenía rostro. Era solo una sombra mirándome. Desperté sudando con el corazón acelerado. Y al día siguiente, aunque moría de miedo, volví al cementerio. Pero esta vez con un sentimiento que nunca antes había sentido. Pavor. Como siempre, llegué temprano, antes de las 7. Entré al cementerio para hacer una revisión general, ver si había algún trabajo urgente. El señor Juan, el encargado, me había avisado el domingo por la tarde que todo estaba en orden. Y yo confío en él. Es un hombre serio de los antiguos. Pero cuando pasé por el sector más antiguo, donde están las tumbas de más de 100 años, algo me hizo detenerme en seco. Una de las tumbas se veía rara. La tierra alrededor parecía removida. La lápida estaba torcida, inclinada, como si alguien la hubiera forzado. Y la tierra parecía recién removida, igual que queda cuando acabamos de enterrar a alguien. Miré alrededor buscando pistas. Ninguna marca de zapatos, ni huellas, ni herramientas. Nada. Eso no tenía sentido. En ese momento pensé que podría haber sido algún vándalo. Pero los portones estaban cerrados, no había señales de invasión. Simplemente no cuadraba. Me acerqué y vi el nombre en la tumba: Ambrosio Ferreira. Murió en 1938. Recuerdo bien ese nombre. Una vez, hace años, una señora muy anciana apareció por allí. Debía tener unos 90 años.
y dijo que él había sido una persona muy mala en vida, pero también contó que al final murió rezando. Era una tumba antigua, con una cruz de hierro y una de esas fotos pegadas en la piedra. La imagen estaba desgastada, casi sin rostro, pero ese día parecía diferente. No sé cómo explicarlo, pero sentí que me miraba de vuelta. Un escalofrío fuerte me subió por el brazo izquierdo. Me alejé despacio. Pensé en llamar al señor Juan para que viera conmigo, pero antes miré de nuevo y vi algo que me heló la sangre. Su nombre estaba rayado como si alguien hubiera arañado las letras con algo puntiagudo. Nunca vi que eso pasara solo. Volví a la portería, acelerado. El señor Juan notó mi cara rara y preguntó qué había pasado. Le conté más o menos. Se puso serio y respondió: ni siquiera fui allí hoy. Me duelen las piernas desde ayer. Ni llegué a subir a la parte de arriba. Pero esa tumba, nadie la toca hace décadas. Decidimos volver allí juntos. Cuando llegamos todo parecía igual, pero don Juan notó algo que yo no había visto. Había una botella de vidrio medio enterrada en la tierra y dentro de ella una flor seca. Parecía que alguien la había dejado allí hacía poco tiempo. Me miró con el rostro serio y dijo en voz baja: esto no es cosa de gente. Nos quedamos en silencio unos segundos. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un sonido seco, justo al lado de la tumba, como si se hubiera soltado una piedra. Pero miramos alrededor y nada se movía, nada. Esa noche tuve un sueño extraño. Soñé con una figura parada justo allí, al lado de la tumba. No se le veía el rostro. Era solo una sombra, oscura, firme, como si me estuviera esperando. Me desperté todo sudado, con el corazón acelerado. Y al día siguiente, a pesar del miedo que sentía en el pecho, volví al cementerio, pero llegué aún más temprano de lo normal. El cielo estaba despejado, pero el aire se sentía más pesado que nunca. El sol apenas había salido cuando fui directo a la tumba de Ambrosio. Necesitaba ver si todo aquello tenía alguna explicación. En cuanto llegué, lo noté de inmediato. Algo había cambiado otra vez. La botella con la flor, seca, había desaparecido. La tierra seguía removida, blanda, húmeda, como si alguien hubiera cavado allí hacía poco. Pero lo peor fue lo que vi en la lápida. La pequeña foto ovalada que antes estaba pegada en la esquina superior derecha, ahora estaba en la esquina inferior izquierda. Me quedé paralizado. Era imposible que eso pasara. La piedra era antigua, marcada por el tiempo. Se notaba perfectamente donde había estado siempre la foto. No había forma de que se hubiera movido sola. Toqué la foto. Estaba fría. Pero en ese instante, lo juro por todo lo más sagrado, sentí un leve temblor recorriendo la piedra, como si estuviera viva. Me aparté rápido, con el corazón latiendo como un loco. Miré a mi alrededor buscando a alguien, pero el cementerio estaba vacío. Silencio total, como siempre a esa hora. Sin pensarlo dos veces, fui a llamar a don Juan de nuevo. Cuando don Juan llegó y vio la foto fuera de lugar, hizo la señal de la cruz al instante. Dijo que eso era señal de alma sin descanso. Y mira, yo nunca fui muy religioso, pero en ese momento me encontré pidiéndole a Dios fuerza para entender lo que estaba pasando allí. Sin decir una palabra más, don Juan fue hasta la oficina a buscar una llave antigua. Abría el sótano de los registros, donde guardábamos los libros viejos con los entierros más antiguos. Bajamos juntos. Allá abajo era húmedo, oscuro, con ese olor a papel mojado que parece cargar demasiadas historias. Después de mucho buscar, encontramos el libro de 1938. Fuimos pasando las páginas hasta hallar el nombre: Ambrosio Ferreira. Allí decía que fue enterrado un domingo, 3 de julio. Pero lo que de verdad me puso la piel de gallina fue lo que estaba anotado en un rincón de la página: entierro sin velorio, familia ausente, sepultado a toda prisa por orden del comisario. Miré a don Juan y él solo movió la cabeza, con una mirada pesada. Eso tenía toda la pinta de ser algo mal resuelto, y entonces él dijo: Arnaldo, hay algo más aquí. Pasamos la página y justo debajo, con una letra temblorosa, estaba escrito a mano: la tumba debe permanecer celada, no abrir. Nos quedamos en silencio, pero no era un silencio cualquiera. Era como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Parecía que había alguien más allí con nosotros, respirando en la oscuridad. Esa tarde tomé una decisión. No volvería más solo al sector antiguo, nunca más. Pero lo peor aún estaba por suceder.
Después de aquel día en el sótano de los registros, parecía que un peso se me había pegado al pecho. Evitaba pasar por ese lado del cementerio. Ese lugar se había convertido en una especie de pesadilla que me perseguía cada mañana. Le pedí a don Juan que fuera solo, pero hasta él andaba raro. Siempre serio, como si hubiera visto algo, y no quisiera contarlo. Una noche fría, ya en casa todo estaba en silencio. Estaba sentado en la sala tomando un café para tratar de relajarme. Y fue entonces cuando lo escuché, un susurro, muy bajo, casi imperceptible, llamando mi nombre. «Arnaldo». En el momento me congelé. Fue tan real que se me erizó todo el cuerpo. Pensé que era el viento o cosa de mi cabeza, pero el sonido volvió. Más fuerte, más cerca. Me levanté enseguida, miré alrededor, revisé cada rincón de la casa, pero no había nadie. Al día siguiente decidí que no volvería al cementerio solo. Llamé a mi hijo, Rafael. Él no creía mucho en esas cosas, pero aceptó ir conmigo, tal vez solo para calmarme. Llegamos muy temprano, y ya en la entrada sentí algo extraño en el aire. Estaba más pesado, más denso, como si el propio lugar estuviera cargado. Fuimos directo a la tumba de Ambrosio. La tierra seguía revuelta, blanda, húmeda, como si alguien hubiera cavado otra vez. Pero lo más extraño fue que la foto ovalada había desaparecido, aquella que ya se había movido del lugar. Simplemente ya no estaba. Buscamos alrededor, miramos el suelo detrás de la lápida. Nada. De repente Rafael me dio un codazo. Señaló hacia el árbol antiguo que queda justo al lado. Dijo que vio algo moverse allí, algo rápido, una sombra. Pero cuando volteamos a mirar, ya había desaparecido. En ese mismo instante sentí de nuevo ese escalofrío subir por mi espalda. Y entonces vino el susurro, otra vez, mucho más cerca. «Arnaldo». Pero esta vez parecía venir desde dentro de la tierra, desde la propia tumba. Mi corazón se aceleró. Quise correr, pero no podía. El miedo era tan fuerte que parecía pegarme los pies al suelo. Y al mismo tiempo quería entender, saber qué había detrás de todo eso. Pero cuanto más intentábamos juntar las piezas, más confuso se volvía todo. Como si alguien o algo se esforzara por ocultar la verdad. El sol ya empezaba a ponerse cuando decidimos irnos. En el camino, casi al salir, sentí un escalofrío intenso. La clara sensación de que algo me estaba observando. Miré hacia un lado, y allí, entre dos lápidas antiguas, vi una sombra, oscura, quieta, inmóvil. Parecía hecha de pura oscuridad. Mi corazón casi se detuvo. No fue solo un susto. Era como si esa cosa supiera quién era yo. Después de ese día el cementerio dejó de ser simplemente mi trabajo. Se convirtió en un lugar que me perseguía, que me observaba, incluso cuando me iba. Desde ese día dormir se volvió un castigo. Mi sueño ya no venía en paz. Era como si mi mente se negara a olvidar todo lo que vi y escuché. No sé qué hay en esa tumba. Y para ser sincero, ni quiero saber. Solo sé que nunca más pude poner un pie en ese rincón estando solo. Y aún acompañado, el miedo seguía allí, pegado a mí. La tensión solo aumentaba. Aquella voz llamando mi nombre aún resonaba dentro de mi mente. Y la sombra, esa presencia quieta entre las lápidas, parecía vivir en algún rincón de mis pensamientos. En el fondo, yo lo sabía. Iba a tener que volver allí. Necesitaba entender de una vez qué estaba pasando. Esa mañana el cielo estaba cubierto. Nubes densas lo tapaban todo, como si hasta el tiempo sintiera el peso que yo cargaba. Llevé una linterna, mi celular y una radio vieja de la época de mi padre. Quería estar preparado, registrar cualquier cosa extraña, cualquier señal, solo para probar que no me estaba volviendo loco. Llegué a la tumba de Ambrosio con el corazón en la mano. El lugar parecía aún más sombrío. La tierra seguía, removida como si algo hubiera salido o intentado salir de allí. Y el olor era extraño. Una mezcla de tierra húmeda con un toque metálico, seco, que nunca había sentido antes en un cementerio. Fue entonces cuando el viento sopló de repente, una ráfaga fuerte, y con ella vino el susurro. «Sal». Me congelé en el acto. Miré alrededor buscando de dónde había salido la voz, pero no vi nada. Solo el viento moviendo los árboles y el ruido de las hojas secas arrastrándose por el suelo.
Entonces la radio, que estaba apagada, se encendió sola. Comenzó a chispear, soltando una estática extraña. En medio del ruido, era como si voces muy lejanas intentaran decir algo. Mientras intentaba ajustar el aparato, mis ojos se fijaron en algo en el suelo, justo en la base de la tumba. Era una piedrita blanca pequeña que con certeza no estaba allí antes. Me agaché, tomé la piedra en la mano y sentí un escalofrío al instante. Tenía una inscripción casi borrada, letra fina, temblorosa, como si alguien la hubiera escrito con prisa. El mensaje era claro: no abras el sepulcro. Mi corazón se aceleró. Ese mensaje parecía una advertencia seria, dejada por alguien que quizás sabía lo que realmente pasaba allí. O peor, tal vez fue el mismo Ambrosio, si es que eso tiene algún sentido. Fue en ese momento cuando la radio soltó un grito agudo, fuerte, que cortó el aire como una navaja. Las voces se mezclaron con el viento de una forma extraña. Parecía que el mismo cementerio gritaba para que me fuera de ahí. Miré a Rafael, que aún estaba a mi lado. Estaba blanco como una hoja, temblando como una rama. Solo su mirada lo decía todo. Era hora de irse. Nos dimos la vuelta y salimos rápido, casi corriendo. Pero antes de alcanzar la puerta del cementerio, escuchamos un susurro, más claro que nunca. Y esta vez parecía venir de muy cerca. Casi como si alguien hablara directo en mi oído. ¡Ayúdame! Eso me paralizó por un segundo, porque en 1970 ese instante lo entendí. El cementerio ya no era solo un lugar de descanso. Era como si el pasado y el presente estuvieran bailando juntos allí, en algo extraño, oscuro. Y yo, sin saber por qué, estaba justo en medio de todo eso. Desde aquel día mi vida nunca volvió a ser la misma. El miedo empezó a caminar conmigo, y la sensación de que hay algo mal en esa tumba me persigue todo el tiempo. En el trabajo, en casa, incluso en mis sueños, las voces, los susurros, la sombra, todo seguía viniendo, siguiéndome. Y ya no sabía qué era real y qué era solo cosa de mi cabeza. Entonces tomé una decisión: volver allí, por última vez. No era para buscar respuestas. Era solo para intentar entender si había alguna forma de cerrar de una vez por todas esa historia que me estaba consumiendo por dentro. Llegué al cementerio a última hora de la tarde. El cielo ya empezaba a oscurecerse. El aire parecía más pesado de lo habitual, e incluso la luz del sol parecía ocultarse, como si el día mismo temiera lo que estaba por venir. Caminé lentamente hacia la tumba de Ambrosio, y esta vez nada parecía haber sido mexicano. Tierra firme. Una foto desapareció, y la pequeña piedra con el aviso también había desaparecido. Me quedé allí, sintiendo el viento frío en la cara. El silencio a mi alrededor parecía gritarme en la cabeza, pero en ese momento el silencio mismo habló más fuerte. Era como una paz extraña, una calma tan profunda que me hizo comprender. Esa tumba me pedía que lo dejara todo como estaba, que no tocara nada que ya no debiera tocarse. Cuando decidí girarme para irme, oí un suave sonido, casi como un suspiro, un alivio. Gracias. No sé si solo estaba en mi cabeza, o si realmente había algo ahí que quería descansar, tanto como yo. Pero en ese momento supe que era hora de dejarlo todo atrás. Me fui sin mirar atrás. E incluso lejos de ese cementerio, esa historia nunca abandonó mi mente. Hoy trabajo lejos de allí. Nunca he vuelto a pisar ese viejo sector. El miedo aún vive conmigo, pero junto con él también siento un enorme respeto. Un respeto por lo que no entendemos. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. Y el pasado, a veces es mejor no hurgar en él. Así que si te gusta este tipo de historia oscura, llena de misterio y suspense, suscríbete al canal ahora y activa la campanita, porque la próxima historia, esta promete mantenerte despierto por la noche. Si tienes el coraje, nos vemos allí.